amada iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tiempo de adoración en este culto de sanidad. Y antes de empezar a adorar, te quiero leer este versículo que está en Salmo 91, versículo 2, que dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y te quiero invitar a que exaltemos a aquel en que podemos depositar toda nuestra confianza, en nuestro castillo, en nuestra fortaleza, en nuestro libertador. Dile ahí a Jesús: tú eres mi castillo, tú eres mi única confianza. Solo en ti puedo descansar, Jesús. Solo en ti puedo hallar descanso. Así que cantemos juntos esto: tú eres mi castillo. Tú eres mi castillo, mi seguridad. Solo en ti confiaré.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En esta oportunidad me ha tocado el privilegio de poder compartir la palabra en este culto de sanidad. Y en el día de hoy estaremos viendo una temática buscando la esperanza que tenemos en Dios, sobre todo cuando pensamos en el sufrimiento. Y ha llegado a mí esta palabra para poder compartirles, que está ubicada en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 10 al 11. Y dice así lo siguiente: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Casi está finalizando la carta con esta exaltación que hace el apóstol Pedro, diciendo: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Porque los hermanos que estaban siendo receptores de esta carta estaban en dispersión. ¿Y por qué estaban dispersos? Debido a una persecución cruenta que estaba ocurriendo en las iglesias que estaban en el Asia Menor. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pedro dice que a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tengo a mis espaldas por ahí cerca en los lugares donde estaban siendo dispersados. Y dice: según la previsión de Dios mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Y les recuerda inicialmente, alabando a Dios Padre por lo que Él ha hecho entre ellos, para que tengan una esperanza viva. Si hay algo, mis hermanos, cuando estamos en momentos difíciles de sufrimiento, incierto, necesitamos una esperanza. La esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Y esa esperanza radica principalmente en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y a quién estamos nosotros adorando? Tenemos una esperanza porque tenemos preciosas promesas que en Jesucristo hemos tenido y Él ha establecido para beneficio de nosotros quienes hemos creído en Él. Y vamos a revisar esas promesas un poquito más adelante. Pero les ha dicho: ustedes tienen una esperanza viva, pero también recibieron una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Sobre todo estas palabras son importantes a la hora de cuando los cristianos están siendo perseguidos y han tenido que dejar sus posesiones o les han quitado sus bienes, o los lugares han tenido que dejarlos debido a la vida que corría peligro. Ellos, en el fondo, el apóstol Pedro necesitaba poner en sus mentes las cosas que realmente nunca van a perder, lo eterno que han recibido de Jesucristo, como lo que es una esperanza viva en esta tierra, pero también una herencia inquebrantable, inmarchitable, como muchas de las cosas que en este mundo podemos lograr acceder, y con el tiempo no solo se oxidan, también se deterioran, construcciones, viviendas, lo que sea que podamos tener como bien material no es permanente. Entonces el apóstol Pedro va a hacer poner la mente de sus hermanos las cosas eternas, pero además les dice a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, también tenían acceso al poder de Dios. Entonces, estos hermanos estaban en una cruenta persecución, y el apóstol Pedro les anima a través de esta carta, dándoles todo lo que ellos tienen en Cristo y que es eterno. Les hace concentrar su mirada en la justicia de Dios, les hace concentrar su mirada en que Él va a lograr hacer su voluntad a pesar de estas injusticias que están sufriendo. Y vamos nuevamente en ese contexto a mirar nuevamente el versículo 10, donde dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, porque estaban en persecución. Y aquí me da alegría leer este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ha pasado momentos difíciles, o está pasando momentos complicados, yo he escuchado a hermanos que están por situaciones personales, relacionales difíciles, esta palabra te anima.
porque lo que estás sufriendo tiene fecha de vencimiento. Hay un límite que Dios ha establecido para muchas veces el sufrimiento que Él permite para sus hijos, porque todo dolor tiene un propósito también. Hay dolores que Dios le da un propósito que a veces no tenemos ningún tipo de respuesta ante nuestros por qué de esos dolores. Pero Dios nos da para qué, nos da siempre un para qué. Y en este caso está dándole fecha límite a tu sufrimiento. Si estás en momentos difíciles, ese momento difícil tiene fecha límite. Dios ha puesto una cota y de ahí no va a pasar más adelante, porque Él sabe cuánto tú y yo podemos aguantar y resistir frente a estas dificultades adversas. Entonces está empezando a entrar en calor con esta tremenda palabra, un poco de tiempo. Sobre todo dice, y el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, te da a entender que si no fuese por la gracia de Dios, yo no podría resistir el sufrimiento que estoy viviendo o que he vivido. No hubiera podido resistirlo. En el caso mío, estuve quizás cesante 2 años, pero fue un tiempo limitado, fue un tiempo acotado. Pero la gracia de Dios estuvo conmigo, la gracia de Dios estuvo con mi familia, la gracia de Dios estuvo, el favor inmerecido de Dios estuvo obrando, proveyendo en estos 2 años que estuve entre el 2018 y 2019 buscando cuál sería el próximo paso, cuál sería la guía que Dios tendría para lo que sería servir. Y aquí estoy sirviéndole a ustedes en esta iglesia y contento y animado de poder hacerlo. Entonces, todo sufrimiento tiene fecha de vencimiento. No olvides eso, mi hermano, mi hermana. Tiene un límite y además en ese proceso de sufrimiento está la gracia de Dios. Y vuelve el apóstol Pedro a mencionar, pongan su mente en la gloria eterna que ya tienen en Cristo Jesús, que Él los llamó, nos ha llamado para cumplir sus propósitos. Entonces cuando estamos en momentos difíciles, no tengas duda de que Él va a cumplir su buen y amoroso propósito en nosotros. Aprovechar esos momentos difíciles y como le declaró José cuando estaba con sus hermanos que le hicieron tanto mal, lo traicionaron. Él cuando estaba cenando con ellos y ellos pensaban que ahora que no estaba su padre, porque había fallecido, Él se iba a vengar de ellos. Él les dice, no, lo que ustedes obraron para mal, Dios lo tornó a bien, para salvar a mucha gente. Entonces, Dios tiene sus propósitos en medio de un sufrimiento como el de José, que estuvo totalmente injustamente tratado por mucho tiempo, y a veces hasta olvidado en una cárcel por 2 años. Dios tiene su propósito para cumplir su voluntad a través de sus hijos. Entonces, nos da la gracia para poder resistir, nos da la gracia como le dio al apóstol Pablo cuando le dijo, bástate mi gracia es suficiente para lo que estás viviendo. Cuando él estaba orando, 3 veces le pidió que le sacara lo que le molestaba, lo que le afligía, y él le dijo, bástate mi gracia, te falta depender de mí, te falta ver cuánto de mi gracia tienes para alcanzar y sostenerte. Entonces veo 4 cosas que él hace post sufrimiento. Fíjense, él tiene propósitos para este sufrimiento. Él dice, primeramente, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y vamos a ir viendo brevemente cada una de estas palabritas que son tremendamente preciosas. Cuando el sufrimiento esté pasando, lo que Dios quiere hacer primeramente es perfeccionando. Cuando ha pasado un momento difícil, muchas veces ha habido quebranto, ha habido una situación donde tú te sientes roto, rota, herido, herida. Lo que hace esta palabra y como promesa de lo que Dios va a hacer después, una vez que pasen estos sufrimientos que ya tienen un límite, acuérdate, es que nos va a restaurar, nos perfeccionará. Da a entender la idea de reparar un objeto deteriorado por el uso. Cuando vienen los momentos difíciles, y estos dejan heridas en nuestros corazones. Y muchas veces nos cuesta confiar de nuevo en Dios, pero Él está ahí para restaurarnos lo que nos había sido quitado, restaurarnos la fe, restaurarnos la confianza en Él. Y eso es precioso. Si has sido maltratado o maltratada, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Y esta es la promesa. Él te va a perfeccionar. Y esa es la palabra.
a veces el pecado mismo que nosotros hemos cometido nos trae consecuencias que tendremos que sobrellevar, pero aún así, en esas heridas Él puede restaurar. También nos dice, la segunda cosa que hace, segunda promesa, es afirmarnos. Esta es la idea que asegura o la colocación de un objeto en su lugar donde debería haber estado antes. Entonces, fíjense, cuando estoy leyendo esto, no me puedo dejar de imaginar al apóstol Pedro. ¿Cómo era el apóstol Pedro antes de haber sido lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo era antes? Y de hecho nos ponemos a pensar que él siempre era alguien que buscaba estar haciendo la voluntad de Dios o tomando la iniciativa, y muchas veces era un poco impetuoso y decía cosas sin pensarlas, y resulta que en esa oportunidad, cuando estaban en el aposento alto, dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. Y él le dijo: me negarás 3 veces, y las 3 veces lo negó. Pero ¿qué hizo Jesús? No solo lo restauró, como estábamos viendo antes, te restauró porque te dijo, dice: ¿me amas? 3 veces le preguntó: ¿me amas más que a estos? Y él le dijo: sí, te amo, tú sabes que te quiero. Al final le dijo: tú sabes, nada te puedo ocultar. Lo restauró y lo posicionó diciendo 3 veces, que es un énfasis judío para afirmar algo que va a ser cierto: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y aquí está el apóstol Pedro, apacentando y pastoreando las ovejas dispersadas en medio de una persecución, entendiendo que esa parte que él vivió también tenía un propósito más adelante el Señor con él. Y está pastoreando y diciéndoles: mira, el Señor a mí me posicionó nuevamente. Yo pensaba que me iba a dejar de lado cuando tuve que ir a pescar al mar de Galilea nuevamente. Y desde allá el Señor lo volvió a traer y le dijo: pastorea mis ovejas. Ese es el rol que el Señor nos da. ¿Cuántas cosas Él puede afirmarnos y establecernos en el lugar que muchas veces pensamos que las circunstancias nos han sacado, o simplemente hasta nuestro pecado nos ha desviado de lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Entonces nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Aquí claramente el distintivo es equiparte con la fuerza poderosa de Dios para servirlo a Él. Y obviamente cuando vino el apóstol Pedro orando, esperando la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el Espíritu Santo le dio un poder y una fuerza, una valentía que no lo detuvo más, y quiso inclusive hasta mostrarse que dar su vida por causa de Él es una honra. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran de repente las respuestas que le daban ante las amenazas de los líderes religiosos al hablar de Jesús. Ese es el Pedro que se levantó lleno del Espíritu Santo y fortalecido, como con fuerzas de búfalo, como dice en el Salmo. Pero también lo que ha hecho Dios es que nos establecerá, nos colocará no solo en la posición en la cual Él quiere que estemos, sino nos afirmará. Aquí habla claramente de echar raíces, de establecerse en un lugar tan sólido que aún vengan vientos, como aparecía en la parábola de aquel constructor sabio, que al escuchar las palabras de Jesús y al ponerlas en práctica, será como una casa edificada sobre la roca. Vendrán los vientos, vendrán las aguas, golpearán el lugar donde está establecida esa casa, pero no se derrumbará. ¿Por qué? Porque está establecida sobre cimientos firmes. Nuestro cimiento es Cristo, mis hermanos. Y eso nos debería dar consuelo, porque a veces uno, cuando está en momentos difíciles, piensa que se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, y parece que no toca fondo. Pero sabes, cuando toca fondo, ¿dónde toca fondo? En Cristo, si estás en Él. Porque llegas a decir: no puedo más. ¿Dónde está mi esperanza? Mi esperanza está en Él. Y Él te vuelve a establecer y recordar: estás sobre mí, sobre la roca. Y aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, tocarás fondo, y mi fondo soy yo. Así que estas son las promesas, sobre todo cuando termina el versículo diciendo: a Él sea gloria en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo que todo esto que Dios está haciendo, que nos perfeccionará o restaurará, nos afirmará, nos volverá a colocar en el lugar, nos fortalecerá con el poder de su fuerza, y también nos establecerá como cimientos sólidos
todo esto es para que Dios se lleve la gloria. Porque ninguno de nosotros lo pudiese haber hecho haciéndolo en sus fuerzas. Así que yo no sé qué estás pasando hoy día, pero espero que esta palabra te pueda dar aliento, sobre todo por las promesas que tiene. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un límite para tu problemática, para tu sufrimiento. Dios también con su gracia te va a seguir sosteniendo, pero lo mejor es lo que va a hacer en este proceso y pos este proceso que ya le va a poner fin. Te perfeccionará, restaurará, te afirmará, te fortalecerá y te cimentará, te establecerá en su roca. Quiero orar por cualquier necesidad que en este día tú puedas tener, cualquier sufrimiento, dolor, angustia o lo que sea, ese sufrimiento limitado que estás viviendo, y que el Señor pueda alentarte a través de esta palabra, ya sea a nivel familiar, laboral o personal. Déjame orar por ti en esta noche. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel y tú cumples tus promesas. Y quiero darte gracias porque tú tienes esta palabra para bendecir a todos aquellos que quizás han estado ahora en este tiempo mirándose abajo o ya ha terminado un proceso difícil y qué vendrá más adelante. Tú tienes un propósito para cada uno de nuestras aflicciones y dolores que estamos viviendo. Y oro en el nombre de Jesús por aquellos que están viviendo aflicciones, dolores, que puedan ver la perspectiva que viene más adelante. Tú no dejas de lado y no dejas nada al azar. Tienes un propósito inclusive para algunos dolores que permites, algunas aflicciones que inclusive estás ahí acompañándonos al lado de. Te pido que tu Espíritu Santo ponga esa esperanza viva a través de estas promesas, sobre todo entendiendo que tú tienes aún una obra preciosa para nosotros en estos tiempos. Nos traerás restauración, nos afirmarás, nos fortalecerás y nos cimentarás en ti, Señor. Y oro para que esta esperanza y esta fe pueda ser aumentada a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. De
glorioso.